Bien, joven, vamos a empezar. ¿Tuvieron algún problema con la elaboración de estos documentitos? Tengo una duda, profesor. Sí, Para la parte técnica, podemos utilizar de referencia el catálogo de conceptos y de ahí empezar a desglosar más las actividades. así es. A partir del catálogo de conceptos, en la planeación integral, obviamente se tienen que basar ustedes en la catálogo, pero básicamente es la forma general de cómo van a actuar ustedes, ¿no? Como están aquí todos los puntos que nos piden, ¿no? ¿Qué actividades van a hacer? Más o menos cuáles son los trabajos previos, si van a poner, pues no sé, algún tapial o van a poner alguna malla o van a poner, o sea, cosas así inherentes que son necesarias para la obra, pero no son básicamente la obra en sí, ¿verdad? No son los conceptos, sino cómo van ustedes a atacar a esos conceptos, ¿verdad? La organización del personal, cuánto personal van a tener, cómo van a estar organizados, de las oficinas, cómo van a hacer sus oficinas, si van a construir unas oficinas de block o van a traer oficinas rentadas, o sea, en términos generales, la planeación, por eso se llama planeación integral, ¿verdad? Cuántos frentes de trabajo, dónde van a ser los frentes, si va a ser un frente en una calle, otro frente en otra calle, bueno, dependiendo del tipo de trabajo, ¿verdad? Obviamente del tipo de proyecto, ustedes más o menos vean el proyecto, vean los alcances de sus conceptos y vean cómo lo van a planear, cómo lo van a trabajar, en este caso una barda, ¿no? Ustedes pueden decir, voy a trabajar en dos frentes, una va a trabajar en un lado y la otra va a trabajar en otro y se van a venir y se van a encontrar, ¿verdad? O voy a trabajar de un solo frente, yéndome todo derecho. O sea, ustedes van a definir en términos generales cómo va a ser su planteamiento de trabajo. Esto es a lo que se refiere la descripción de la planeación integral. Ya el procedimiento constructivo ya es otra cosa. Ahí sí tendrían que irse más o menos en las generalidades, ¿verdad? No es que describan cada concepto catálogo del catálogo, cada concepto hagan una descripción integral, por ejemplo, de la mampostería o de muro de tabique, ¿no? Ustedes, ¿cómo van a describir el procedimiento constructivo de un muro de tabique? Sea, se realizará el muro de tabique mediante el trazo preliminar previo de los ejes con equipo de topografía. Se colocarán reglas a los lados, se colocarán un hilo de plomo a cada tres hiladas, ¿verdad? O sea, una descripción del proceso constructivo. El concreto, el mortero se realizará mediante una revolvedora con una proporción de 1:4, o se realizará a mano, como ustedes lo quieran, o se realizará a mano con proporción 1:4 o con revolvedora. Las elevaciones serán por medio de malacates o realizarán por medio de grúas o se realizarán por medio de andamiajes. Eso ya es el proceso constructivo. Pues como les comentaba, no se vayan ustedes concepto por concepto, sino por la generalidad. Por ejemplo, cimentaciones, ¿no? Muros en general, no un muro en particular, muros en general, castillos en general, no cada castillo, porque hay castillos de 15 por 15, de 15 por 20, de 15 por 35, ¿verdad? No van ustedes a describir cada castillo, sino en general castillos, en general dalas, en general acabado de pisos, no piso por piso, ¿verdad? Sino en generalidades, así tomar más o menos el proceso constructivo, ¿no? Todos los aplanados se realizarán con un mortero hecho en obra mediante revolvedora con una relación 1:5. ¿Ah? Se colocarán a base
de planas de madera, y se plomearán con un espesor de 1,5 centímetros, ¿verdad? Así, todos los pisos se realizarán con se nivelarán con niveles de burbuja o con niveles láser. O sea, ustedes van a describir en términos generales. Eso es el procedimiento constructivo. ¿Ya quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Creo que sí le faltan agregar unas cosas a nuestro trabajo. Gracias. Bueno, pues ya vieron que no es cualquier cosita. Esta es una de las más grandes chamas de lo que es la parte técnica. Y como les comento, entre más ustedes le pongan ahí de su ronco pecho, en las dependencias lo van a revisar y van a decir, ok, efectivamente, esta empresa tiene experiencia, sí sabe cómo hacerlo, entonces le vamos a dar tantos puntos, ¿verdad? Si ustedes nada más le ponen en general así, no, yo voy a llegar a la hora y a darle, ¿verdad? Pues lo que va a pesar la dependencia, ¿saben qué? Pues esta empresa, pues como que no se ve que tenga mucha experiencia o muchas ganas o, o flojera de hacer esto, pues si no quiere hacer una buena planeación integral, bueno, pues seguramente la obra pues, va a estar igual, ¿verdad? Entonces le vamos a dar menos puntos para su evaluación. Ahora, ¿yo qué voy a evaluar? Yo no les estoy pidiendo así una gran, les estoy diciendo lo que tiene que ser en un concurso, vaya. En este concurso, bueno, yo nada más con que presenten ustedes su evaluación, sus procedimientos, me queda claro que lo presentaron. Como les dije, yo no voy a evaluar si está bien o está mal. Yo lo que voy a evaluar es que lo hayan presentado, ¿vale? Y me gustaría que por lo menos 2 cuartillas de cada uno lo pongan, ¿vale? Pero de eso se trata. O sea, en un buen concurso se trata de hacer una muy buena evaluación para que la dependencia los evalúe y les ponga, porque esto es por puntos, entonces le va a dar más puntos en una buena descripción de la planeación integral, en donde la dependencia juzgue que ustedes sí saben, que ustedes tienen la experiencia, ustedes tienen la capacidad, entonces les puedan dar más puntos para que ustedes, pues al final de cuentas, a la suma les den a ustedes el concurso, ¿verdad? Y lo mismo con el proceso constructivo. En este caso, afortunadamente, son pocos conceptos, entonces es una descripción breve. Imagínense ustedes si van a participar en un concurso de un hospital, describir los procesos constructivos generales, aunque sean generales de un hospital que tiene entre 1,000 y 2,000 conceptos, imagínense ustedes, o sea, va a ser imposible. Entonces tienen que hacerlo muy general. Y aún así debe ser un trabajo bastante extenso. Generalmente las empresas ya que tienen experiencia van generando poco a poco esos documentos, los van actualizando, ¿cómo se llama? Los van enriqueciendo poco a poco conforme vayan haciendo sus concursos y generalmente ya tienen pues un documento más o menos base con el cual empezar a tomar ahí algunos conceptos y armar su propuesta, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, ¿alguna otra duda sobre este documento, jóvenes? Nada. Bueno, pues vamos a continuar para que tengan ustedes más chamba, porque pues, es lo que quieren, ¿verdad? Chamba. En el cuarto 3,3, documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica, especialidad en trabajos similares de licitar. Los licitantes deberán acreditar experiencia de conformidad con la documentación que el licitante integre en su proposición conforme a los siguientes. De acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos que se pretenden contratar,
Se requiere que los interesados cuenten con la experiencia y capacidad técnica especializada e historial de cumplimiento satisfactorio de contratos para ejecutar los trabajos. Aquí nos da una tablita en donde nos dice concepto, experiencia, capacidad técnica requerida. La cantidad es integrar en su propuesta mínimo, vean, necesitamos integrar mínimo un contrato conforme a lo siguiente. Cantidad del tiempo mínimo requerido realizado de trabajos conforme a lo solicitado, un año ejecutado trabajos de, ¿vale? Entonces necesitamos entregar por lo menos un contrato, joven. Entonces hay que generar un contrato. Digo, si ustedes tienen la posibilidad de, que, que una empresa les preste sus documentos, bueno, que les preste un contrato que haya hecho, ¿verdad? De algo similar como esto que estamos viendo nosotros, de una reja, ¿verdad? Y nos piden que por lo menos la cantidad de tiempo mínimo para haber realizado ese trabajo es de un año. O sea, el contrato debe tener como mínimo un año, ¿verdad? Para garantizar la experiencia. Conforme a lo siguiente, dice, de haber realizado trabajos de obra civil para la conservación, mantenimiento de edificaciones de uso administrativo y hospitalario, en el sector público o privado de características, complejidad y magnitud similares a las del objeto del presente procedimiento de contratación. O sea, que tengamos un contrato de algún trabajo de obra civil o de algún trabajo de conservación o de mantenimiento sea, tenemos todas estas opciones, un contrato que tengamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a generar, si es que no tenemos la posibilidad de tener un contrato, ¿vale? Si en un concurso real no tenemos contrato, jóvenes, es mejor que ni lo presenten, ¿verdad? Van a presentar una carta diciendo no tenemos contratos de obras realizadas de esta naturaleza, ¿vale? En un concurso, porque generalmente los contratos los revisan y le hablan incluso a las personas de allí para ver si efectivamente fueron ustedes lo que lo hicieron. Entonces, si detectan ustedes que metieron un documento falso, pues imagínense ustedes. Entonces, si no tienen uno, pues es mejor poner una carta diciendo efectivamente que no tenemos, ¿verdad? No por eso nos van a descalificar, ¿no? Simplemente los puntos en cuanto a experiencia, pues van a ser menores, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor podemos ganar puntos en otras cosas. Pero bueno, pues por lo menos nos piden un contrato. Entonces hay que conseguir un contrato. Si ustedes no tienen la posibilidad de generar un contrato, pues búsquense uno. Sale, agarren, busquen en internet un contrato de lo que quieran, ¿verdad? No lo voy a revisar. Nada más cámbienle a la redacción, póngale aquí trabajos de conservación de una obra X, ¿vale? Y ya lo ponen, aunque sea un contrato de lo que sea, de una compra de una bicicleta, de lo que quiera, no lo voy a revisar, nada más que se ve aquí un contrato, ¿sale? Como les comento, el objetivo de esta clase es que ustedes aprendan a integrar un concurso. Ya en su concurso real, ustedes ya integrarán los contratos reales, ¿verdad? Pero por lo menos ahorita que sí sepamos integrar los documentos y que no nos vayan a descalificar por no entregar un documento, ¿vale? Luego dice aquí, historial de cumplimiento satisfactorio. Nos piden aquí arriba la experiencia, un contrato. Acá abajo, historial, dice, integrar en su propuesta mínimo un evidencia documental conforme a las solicitadas con las que se acredita el historial de cumplimiento del trabajo. ¿Qué podemos meter como evidencia de que de este contrato que tuvimos aquí lo cumplimos? Pues podemos entregar un acta de entrega, por ejemplo. O sea, siempre que hacemos una obra, al final de cuentas se entrega y se levanta un acta que se llama así, acta de entrega, ¿verdad? Entonces podemos crear, si no tenemos un acta de entrega, si no tenemos de una obra en particular, igual vamos a crear un acta de entrega y así lo vamos a hacer. Le vamos a llamar
acta de entrega de la obra de la que hicimos este contrato. Y póngale una fecha muy cercana antes de un año, ¿vale? Póngale una fecha del año pasado, por ahí de diciembre, ¿no? Que no pase de un año, ¿vale? O de enero de este año o de noviembre del año pasado, ¿eh? Que no pase del año. ¿Sí me expliqué, jóvenes? Sí, Entonces, así lo vamos a hacer para poder cumplir con este punto, el 3.3. Dice, la especialidad y experiencia requerida en la ejecución de los trabajos solicitados deberá encontrarse dentro de los últimos 10 años a la fecha de presentación y apertura de las propuestas. ¿Vale? Póngale un año. Aquí nos están pidiendo por lo menos un año antes, ¿ah? Un año ejecutado. Continúo. Lo antes descrito se acreditará con la relación de trabajos realizados por el licitante, anexo 3, y los de su personal en los que sea comprobable su participación conteniendo los datos siguientes. Vamos a ver qué dice el anexo 3. Ya sabemos del anexo 3 cómo sacarlo, ¿verdad? Que está dentro de las bases que nos pidieron a nosotros. Aquí están los anexos en esta tablita. Ya todos descargaron sus bases, ¿verdad? Anexo 3. ¿Dónde está el anexo 3? Está, anexo 3. Vean, hay que rellenar estos anexos, igual pasarlo a una hoja membretada. Ya sabemos cómo llenar todo esto. Aquí número de licitación, ya sabemos que hay que rellenar el número de licitación y si no, pues aquí están los números de referencia, aquí abajo de lo que significan estos numeritos, ¿sale? Unidad de medida, ubicación, plazo de ejecución, todo esto, nombre del contratante, o sea, de ese contrato que van a poner ustedes, invéntense obviamente quién los contrató, nombre de las personas pertenecientes que pertenezca actualmente, que ha participado en el trabajo con el licitante, descripción de la obra, la ubicación, el monto total, los importes, lo que se ejerció y lo que hay por ejercer en caso de que todavía esté en funcionamiento. Nosotros le ponemos que que ya lo ejercimos completo, la fecha de inicio y la fecha de término. Entonces, estos datos invéntense los jóvenes, ¿sale? Y va a ser de un contrato, porque nada más nos piden un contrato. Si nos pidieran dos, tres contratos, bueno, habría que rellenar esta tabla dos o tres veces, ¿sale? De dos, tres contratos. En este caso, nada más nos piden un contrato. Entonces, pónganse, hay que rellenar esto de un contrato y lo complementamos. Entonces, eso es parte del documento 3.3, ¿sale? Está la tablita esta que hay que rellenar, la copia del contrato, la copia de la evidencia, o sea, el acta de recepción, ¿sale? Y el anexo 3. Todos estos forman parte de este documento. Continúa. Mediante la presentación del currículum del licitante, el cual contendrá el nombre o denominación social de la contratante, domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos. Importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previas y reales de terminación, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso dentro del lapso establecido, así como copias simples de contratos terminados en la administración pública federal, estatal o municipal y o sector privado conforme a lo solicitado en la presente licitación. La información que se deriva en el anexo deberá soportarse con la documentación siguiente, ¿vale? Vean, lo que tenemos que llenar, ¿cómo lo vamos a tener que soportar? Es copia simple del contrato, o sea, ¿vale? Copia simple del contrato y sus convenios en su caso, así como el acta de recepción física de los trabajos y el documento en el que conste el acta administrativa y extinción de derechos y obligaciones o finiquitos de los trabajos o actas de entrega-recepción
o la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. ¿Vale? Entonces son dos documentos que pueden ser, bueno, uno es el contrato, ¿verdad? Y la otra es comprobar que ya se terminó, que pueden ser mediante acta administrativa de extinción de derechos, o el finiquito de trabajos, o acta de entrega-recepción, o la manifestación del contratante de que cumplimos, ¿verdad? Entonces, cualquiera de ellas podemos generar para comprobar que efectivamente se cumplió, ¿verdad? Que se hizo este proyecto y se cumplió. Pero además, no solamente esto, o sea, en el currículum que vamos a presentar, ¿vale? Esta obra debe estar ahí mencionada, esta obra debe estar señalada en el currículum. En el currículum que presenten ustedes, este contrato debería estar ahí con todos estos datos, ¿vale? El nombre de la denominación social de la contratante, o sea, aquí nos contrató, el domicilio, teléfono de los responsables de los trabajos, la descripción de los trabajos, los importes totales, los importes ejercidos o por ejercer y las fechas previas y reales de terminación, ¿vale? Entonces, vean, o sea, háganse un contrato, ¿vale? Ese contrato, los datos lo ponen dentro de su currículum, no se les vaya a pasar, ¿vale? Y además, tienen que entregar como soporte la copia del contrato y un acta de entrega, recepción o algún acta de estas que nos están pidiendo para comprobar que se terminó. ¿Dudas, jóvenes? Creo que no. ¿De ¿Qué acuerdo? dijo que le tenemos que agregar al CV, profe? Los datos de este contrato. Este contrato que donde ustedes pusieron en donde supuestamente ejecutaron cierta obra, tiene que aparecer en el currículum de la empresa Ah, ok. y todo lo que les piden aquí. Los importes, los tiempos de ejecución, el nombre de la persona que los contrató, domicilio y teléfono del responsable. Todo debe aparecer en el currículum. Entonces, del contrato que ustedes consigan. Si no, pues háganse uno. O sea, así muy sencillo, no quiero que le pongan todo, ¿verdad? Muy sencillo, nada más que tenga todos estos datos. Pero yo no les voy a rechazar si está bien el contrato, si está legalmente está bien constituido o no. O sea, nada más en general que tenga todos esos datos, aunque sea una hoja, ¿verdad? Pongan ustedes ahí una hoja. Contrato relativo a la ejecución de las obras Juana de tal de la dependencia del municipio de Tangamandapio, Michoacán, ¿verdad? Y le ponen ahí el nombre del contratante, el municipio de Tangamandapio, domicilio conocido, teléfono fulano, y nombre del responsable, póngale ahí cualquiera, Pito Pérez, unos importes y todo eso, ¿no? Ese es el contrato que van a generar y esos datos se lo van a poner aquí en su currículum para que lo tenga y obviamente se soporte con ese contrato y también se van a generar un acta de entrega. Igual háganse ustedes un documento que se llama así, acta de entrega de los trabajos de construcción de X ahí del municipio de Tangamandapio, ¿verdad? Y póngale ahí unas firmas ahí, invéntese ahí unos garabatos y ya con eso ya cumplieron. Por lo menos yo quiero que se cumpla con la entrega de los documentos. ¿Sí? ¿Queda claro, jóvenes? Lo que se tiene que entregar en este documento. Sí, profesor. Asimismo, el licitante deberá considerar todo lo necesario para cumplir con los requerimientos de magnitud establecidos en los términos de referencia y en el catálogo de actividades correspondiente, con la finalidad de que garantice el correcto desarrollo del servicio. Los licitantes que no hayan formalizado contratos con dependencias y entidades deberán presentar un escrito
dentro de su proposición en el que manifieste bajo protesta de decir verdad tal circunstancia. La convocante llevará a cabo la evaluación de conformidad con el artículo 44, fracción novena del reglamento. Igual, si ustedes deciden no hacer todo esto, sería bueno que lo hagan, ¿verdad? Porque así aprenden ustedes a armar el concurso, que este es el objetivo de esta clase. Pero también tienen esta opción de decir, ¿sabe qué? Yo no he hecho nada, entonces voy a hacer una carta en donde manifiesto bajo protesta de decir verdad, de que no he ejecutado obras de características similares. Punto. Y lo firmo y se acabó. Y me olvido de todo lo demás. También se puede. O sea, yo al revisar sus documentos, veo la carta y digo, pues está bien, o sea, no pasa nada. ¿Verdad? Es correcto. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que está en las normas, en las bases de concurso. ¿Les vamos a dar menos puntos? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque no tienen la experiencia, ¿verdad? A mí me gustaría que ustedes sí hagan todo esto. Es chamba, yo lo sé, es chamba, pero así aprendemos a hacer las cosas. Y estamos aquí para aprender a hacer concursos, ¿sí? Porque para eso nos metimos en esto. Y las proposiciones que no cumplan con los requisitos solicitados en este apartado se considerará como que no acreditan experiencia. ¿Ya lo vieron? Entonces, sí es importante este documento. Se considera que no acreditan experiencia. ¿Dudas, jóvenes? Continuamos. Mm, creo que no. No, creo que no. No, continuamos con el siguiente. El 3.4, documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, considerando todas sus fases y etapas. Anexo 4 y 4A. Vamos a ver cuáles son los anexos 4 y 4A. Anexo, aquí está el 4A y aquí está el 4. Vamos a ver el anexo 4. Aquí en el anexo 4 vamos a incluir la relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos. Entonces vamos a meter, ahora sí que de cada uno de ustedes háganse un currículum y lo ponen en esta relación, nombre del personal, su categoría y especialidad, ¿vale? Y llenan este documento. Y además de anexar cada uno de los currículums de cada uno de ustedes. Ahora vamos a ver el anexo 4A. Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargará de la dirección y coordinación de los trabajos. Igual hay que llenar todo esto. Y aquí ponen ustedes un esquema de la organización de su empresa, ¿vale? Un organigrama. Aquí más o menos cómo está, quién es el superintendente, quiénes son sus residentes, cómo van a estar organizados su organización, ¿vale? Aquí lo van a poner en este cuadrito, ¿vale? Un organigrama. No deberán incluirse personas de oficinas centrales. O sea, nada más puro personal de obra, ¿vale? La organización de la obra, la organización de personal técnico de la obra. ¿Quién entra aquí? Obviamente entra el superintendente, los residentes, los ayudantes de residentes, ¿vale? Los de presunitarios, los de estimaciones, o sea, toda la gente que ocupen ustedes en campo, la organización la van a poner ahí, un organigrama, ¿vale? Todo claro, ¿verdad? Con el anexo 4, con el de donde debemos de poner nuestros nombres y
y la especialidad en la que tenemos. Aparte, tenemos que agregar unos currículums nuestros. Sí, 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 mira, aquí viene. El personal que el licitante proponga como responsable de la dirección, administración y control de ejecución de los trabajos deberá acreditar la experiencia requerida en la presente licitación mediante la valoración de los profesionales técnicos que se encargará de la administración de los trabajos, en las que se tomará en cuenta el grado académico de preparación profesional y su participación en trabajos similares a los del objeto de licitación, considerando el puesto que haya desempeñado en relación al puesto para el que se propone. ¿Vale? ¿Qué nos pide? Personal mínimo solicitado como plantilla técnica será conforme a lo siguiente. Nos piden un superintendente, ¿sale? Un superintendente. Expertos, dice, experiencia en la ejecución de los trabajos conforme a haber participado en la ejecución de trabajos relativos a obra civil para la conservación, mantenimiento, de edificaciones de uso administrativo y hospitalario, de características similares o de mayor complejidad al solicitado a nivel público-privado. Cantidad de tiempo mínimo requerido ejecutado en este tipo de trabajos, 2 años. ¿Vale? Debe tener licenciatura o ingeniería, debiendo haber cumplido algunos de los perfiles siguientes, ¿no? Que sea ingeniero civil, arquitecto, ingeniero arquitecto. Solo se permitirá el perfil solicitado o de ramas afines. ¿Vale? Nada más nos piden un superintendente, no nos piden más, no nos piden ayudantes ni nada por el estilo. Además, con un superintendente. Obviamente la obra es muy pequeña, ¿verdad? Pero bueno, con un superintendente que tenga todas esas características, pongan ustedes un currículum de alguno de ustedes si quieren, y aunque no cumplan con todo lo que tengan aquí, obviamente saben que deben cumplir, deben ustedes buscar un residente que cumpla con todo esto, ¿verdad? Pero para este concurso, ustedes pongan un currículum del que quieran de ustedes, ¿vale? Ya con que esté completo el currículum, yo para mí es más que suficiente. Lo anterior se verificará con la documentación que el licitante entregue en su proposición y que consiste en lo siguiente. Vamos a ver. La acreditación de los profesionistas que integran la planilla técnica debe ser mediante la presentación, vean, la presentación de copia fotostática de la cédula profesional y del currículum vitae. O sea, es currículum vitae de un superintendente y la copia de su cédula profesional, ¿vale? Entonces, por ahí ustedes saquen una copia de una cédula profesional en internet, como suelen hacerlo ustedes, cámbienle su nombre, no importa, o sea, son con fines académicos, ¿eh? No se las vayan ustedes a comprar ahí en Santo Domingo, porque los hay, ¿no? Una copia de cédula profesional y un currículum. O sea, aquí van dos documentos, ¿eh? Es el currículum y la copia de la cédula profesional. Si me falta uno de esos, señores, o sea, los descalifico. Entonces, ¿qué va aquí? Cédula profesional, copia fotostática de la cédula profesional y copia fotostática del currículum vital. ¿De quién? Nos están pidiendo nada más un superintendente. Hasta eso va a ser sencillo. Debiendo especificar el año, cargo, función desempeñada. Esta deberá contener la firma autógrafa en la última hoja y rúbrica al margen de cada hoja que lo integre. Entonces, vean, firmen su currículum vitae y la hoja donde está la cédula profesional. No se les vaya a pasar la firma. Aquí dice, esta deberá contener la firma autógrafa de la última hoja y rúbrica al margen de cada hoja que lo integra por el profesionista de que se trate e indicando que solamente será aplicable para los trabajos objeto del presente procedimiento de contratación. Asimismo, el licitante deberá entregar el esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargará de la dirección y coordinación de los trabajos. En el anexo 4A, que ya lo vimos. ¿Vale? ¿Qué más dice? Vean,
El licitante deberá acreditar que el superintendente propuesto cuente con firma electrónica avanzada vigente. ¿Cuál es esa firma electrónica avanzada vigente? Es la que les da el SAT cuando ustedes se inscriben al SAT. Como todos debemos estar inscritos en el SAT, les va a dar una firma electrónica avanzada, debiendo anexar a su currículum copia simple de la constancia expedida por la autoridad certificadora. Vean, aquí hay otra copia. Una copia de la firma electrónica avanzada que les dé que en este caso aquí es el SAT, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos documentos van aquí? Va la copia de la cédula profesional, copia del currículum vitae y copia de la firma electrónica avanzada del SAT. Copia simple de la constancia expedida por la autoridad certificadora. El superintendente será el responsable de la ejecución de los trabajos objeto del contrato, independientemente de que existan varios frentes de trabajo o subramos en el mismo contrato de conformidad a lo establecido en la ley y sus reglamentos. En el supuesto de participación conjunta, las empresas conjuntadas deberán acreditar su experiencia en los trabajos que participarán, con los que se acrediten características, magnitud y complejidad similar a las del objeto de la licitación, ejecutados en el lapso comprendido entre el mínimo y el máximo que establecen la presente. Entonces ya vean cuántos documentos llevamos aquí, jóvenes. Son el anexo 4, el anexo 4A, copia de la cédula profesional, copia del currículum y copia de la firma electrónica avanzada. Llevamos 5 documentos en este punto, ¿sale? En el 3.4. La persona de convocatoria en los mismos términos deberá acreditar la experiencia del personal técnico de desarrollo en los trabajos. En este caso, afortunadamente, nada más nos piden uno. ¿Ah? Nada más nos piden, imagínense que nos pidan más, ¿verdad? Para efectos de los trabajos relativos al objeto del presente procedimiento de contratación, no se considerará como acreditar la experiencia en trabajos de naturaleza distinta o la de menor complejidad a los solicitados. El licitante adjudicado previo a la firma del contrato se compromete a entregar un escrito a la red en donde se obliga a que los profesionales designados como su plantilla técnica dentro del procedimiento de licitación serán los mismos que realizarán los trabajos objeto del contrato correspondiente y que cualquier sustitución de personal deberá ser autorizada previamente por el IMSS, para lo cual se obliga a solicitar dicha autorización por lo menos 3 días de antelación a la red, acompañado de la documentación que acredite la experiencia y capacidad técnica solicitada al respecto del profesionista correspondiente. ¿Queda claro lo que se tiene que entregar en este documento, jóvenes? Son 5 documentos. Sí, Sí, profe, hasta el momento queda claro. En el 3.5, manifestación del porcentaje mínimo de mano de obra local, anexo 5. Vamos a ver el anexo 5. Aquí está el anexo 5. Es una cartita, igual nada más hay que llenarla, está sencilla, copiarla, mandarla, copiamos todo esto, ¿verdad? Lo mandamos a nuestra hoja membretada, rellenamos todos los datos que nos piden aquí, ya sabemos cómo rellenarla. Suscrito fulano de tal, a nombre de tal, a tal, a tal. Manifiesto bajo protesta de decir, ¿verdad? Que mi representante incorporará en los trabajos de obra pública motivo de la presentación pública nacional, sea cuando menos vamos a ver qué dice, el 9% conforme al establecido en la invitación. ¿Cuántos nos pedían ahí como mínimo del personal de mano de obra? ¿Se acuerdan?
No sé si está en nuestro checklist. En nuestro checklist, no sé si lo apuntamos por allí. Eh, no tenemos aquí en el checklist. En las bases debe estar por allí. El, el porcentaje mínimo. Aquí está, miren, cuando menos 10%. El licitante deberá considerar en su proposición que la mano de obra local que se contrate para la ejecución de los trabajos sea de cuando menos un 10%. Entonces, este es el que le vamos a poner nosotros aquí. 10%, ¿sale? De mano de obra local. Su nombre, su firma y su cargo. ¿Sale? Lo, Para, disculpe, profesor, una duda. Para testificar, digamos, ya en la vida real, que tenemos ese 10% de mano de obra local, usualmente, ¿cómo se hace? ¿Simplemente firmando la manifestación o también con el contrato del trabajador o algo por el estilo? en la realidad, lo que hacen es que ya una vez que tengamos el contrato, la misma dependencia, los supervisores tienen la facultad de revisar si tenemos si estamos cumpliendo con ese porcentaje. Pero eso ya es una vez empezada la obra, Ya ¿no? una vez empezada la obra, sí, tienen que revisar ahí la gente que llega, pero generalmente no lo revisan, ¿no? Ok, gracias. Lo que para efectos de la presente licitación se acreditará a través de un escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que incorporará el porcentaje mínimo de mano de obra local requerido, lo anterior en conformidad a lo que establece en el artículo 31, fracción décima primera de la ley. Entonces el anexo 5 con que la llenemos y le pongamos el 10% es más que suficiente. Es una cartita que hay que llenar sencillo. ¿Sale? Hasta aquí dudas, jóvenes, No, profesor. ¿no? El del 3.6, manifestación de subcontratación y carta compromiso del subcontratista. Las partes de los trabajos que se podrán subcontratar son los siguientes, que son las pruebas de laboratorio de concreto y pruebas de laboratorio de acero. Estas son las únicas dos que nos permiten subcontratar. Pero vean a ver qué nos piden. Dichos trabajos serán realizados por empresas acreditadas que demuestren experiencia en cada uno de los trabajos solicitados. El costo de los trabajos correspondiente a estas partidas formarán parte de los alcances a realizar por el contratista, reiterando que el contratista será ante la convocante el único responsable de los servicios subcontratados, por lo que deberá verificar y comprobar su experiencia. El licitante deberá manifestar bajo protesta de decir verdad la o las partes de trabajos que subcontratará, indicando que no va a contratar más del 49% del importe total del contrato. Anexo 6. Vamos a ver qué dice el anexo 6. Este es el anexo 6A, el anexo 6. Aquí está, es una carta, ¿verdad? Aquí nada más le vamos a rellenar, obviamente, todo esto, todos los datos de aquí. Dice, manifiesto bajo protesta de decir, ¿verdad? Que daremos en su contrato la o las siguientes partes de los trabajos relacionados con el mismo. Aquí nada más pónganle ustedes las pruebas de laboratorio de concreto, ¿verdad? Porque ni siquiera de hacer, por el volumen que vamos a manejar, no hace falta, pero del concreto sí. Pongan ustedes aquí, subcontratará pruebas de laboratorio de concretos. Pero vean, anexo currículum vitae, relación de obras similares a las del objeto de la subcontratación y copia de estados financieros del ejercicio inmediato anterior de los subcontratistas.
¿sale? Entonces, si vamos a querer participar en este concurso, vamos a tener que ir con un laboratorio y pedirle, vean, que pedirle que nos entreguen su currículum vitae, que nos entregue una relación de obras similares ahí en el currículum, ¿sale? Y además que nos dé su copia de sus estados financieros. ¿Usted cree que una empresa nos va a querer a otra empresa dar sus estados financieros? No, Pues es lo que piden, o sea, es lo que piden. Y si no lo entregamos, ¿qué creen? Descalificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y lo vamos a hacer. Igual podemos decir en la carta que no vamos a subcontratar, que es lo que generalmente se hace, no se subcontratará. Generalmente se pone en la carta. Pero en este caso nos están pidiendo el laboratorio de concreto. Entonces, definitivamente lo vamos a tener que subcontratar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner aquí laboratorio de concreto. Vamos a inventarnos un nombre y vamos a hacer, no un currículum, ¿verdad? No les voy a pedir que se hagan el currículum, que se lo inventen, pero sí que me pongan una hoja. Digo, si lo pueden conseguir, estaría todo dar, ¿verdad? Pero si no, pónganme ustedes una hoja, que en blanco, o que no diga nada, pero que diga aquí currículum vitae de la empresa, Laboratorios, Ponchito SADCB, ¿verdad? Y otra hoja que se llame así, estados financieros del 2024 de la empresa, Laboratorios Ponchito SADCB. Yo ya con eso sé que ustedes entregaron esta. Acuérdense que yo no voy a revisar si está bien o está mal. Yo nada más voy a revisar que entregaron. En su momento, en un concurso, ustedes lo harán como debe ser. O sea, tendrán que buscar a esta empresa para que les entregue un currículo y sus estados financieros, pero en este tenemos que entregarlo, ¿sale? ¿Dudas, jóvenes? no, profesor. Vamos a ver si no tiene más cosas que entregar. Parece que no. Entonces, por eso les digo, hay que leer todas las bases, porque si no, si leemos y nada más firmamos y no leemos bien, vean aquí lo que nos piden que anexemos. O si no lo anexamos, pues simplemente nos van a descalificar. Como esto es por puntos, nos van a bajar puntos, ¿verdad? O sea, de eso, de los puntos que pudiéramos haber ganado aquí, simplemente 0 puntos. Vamos a seguir leyendo. Que dice, el anexo deberá manifestar bajo protesta de decir verdad. Y anexo 4. A dicho escrito deberá integrar la o las cartas compromiso, vean, además de todo, además de lo que hay que entregar de los estados financieros que nos piden en la carta, dice, hay que entregar carta compromiso de la o las personas que fungirán como subcontratistas, indicando la o las especialidades, actividades o subactividades del catálogo que ejecutarán. Anexo 6A. Vamos a ver cuál es el anexo 6A que está aquí arribita. Vean, aquí está carta compromiso. O sea, además de que a la empresa les vamos a tener que pedir que nos entreguen su currículo, que nos entregue sus estados financieros, le vamos a tener que pedir que firme una carta compromiso. ¿Vale? Hay que rellenar todos estos datos que nos piden y que esta empresa firme, aquí dice nota, en caso de que el subcontratista participe en el carácter de MIPYME, se anexará la siguiente declaratoria. Aquí debe decir 8. ¿Cuál es el 8? El 8 debe decir aquí. La descripción o de la parte de los trabajos que subcontratara. ¿Vale? Aquí el suscrito, fulanito de tal, a nombre de y representación de la empresa Laboratorios Ponchito, nos comprometemos a ejecutar como subcontratista de la empresa ustedes las partes de los trabajos que se relacionan a continuación, ¿vale? Y la descripción de los trabajos. ¿Qué trabajos? Pues trabajos de laboratorio, nada más. Trabajos de laboratorio de concretos, punto.
Y acá abajo dice, nota, en caso de que el subcontratista participe con el carácter de mi pyme, ¿qué es el carácter de mi pyme? Es un carácter que se les da de medianas y pequeñas empresas, ¿no? Se anexará la siguiente declaración. Y asimismo, al estar participando como subcontratista, micro, pequeña y mediana empresa, mi pyme, se adjuntará el anexo 7. ¿Cuál es el anexo 7? Nota, en caso de que la constitución del subcontratista sea de nueva creación, deberá presentar los estados financieros actualizados a la fecha de presentación y apertura de proposiciones. Híjole, todo lo que piden. Anexo 7. ¿Cuál es el anexo 7? Anexo 14. ¿Dónde está? El anexo 7. Carta compromiso de la subcontratista. Vean, aquí está. Carta compromiso de la. ¿Esta es la 7 o la 7A? Anexo 7A. mm, mm, Anexo 7. Aquí está. Hay que entregar esta manifestación de contar con el carácter de mis pymes en la licitación pública nacional. Hay que rellenar todo esto. Generalmente todas estas pequeñas empresas están en esta categoría. ¿Cuál es la diferencia de las categorías de MIPYMES? Son empresas que no ganan más de X millones de pesos al año, ¿no? Entonces, una empresa de laboratorio seguro que está en esta categoría. Entonces hay que rellenar esta cartita, ¿vale? Pues vamos a ver si no nos piden aquí, vean. Sobre el particular y en términos de lo previsto por los lineamientos para formatear, fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realice las dependencias, entidades y administración pública federal, declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada pertenece al sector tal, con cuenta fulana, esto se la inventan ustedes, con número tal de empleados. Póngale poquitos porque se supone que son medianas y pequeñas empresas, póngale 4 o 5 empleados. De planta, registrados ante el IMSS y con X personas subcontratadas en el monto de las ventas anuales de mi representada, póngale aquí un monto pequeño, unos 30 millones, 20 millones, no más. Obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada cuenta con un rango de una empresa en torno a la 12, que es dependiendo de lo siguiente. Vean ustedes. Tamaño es micro, rango de número de trabajadores, de 9 a 10 trabajadores es micro, ¿verdad? En rango de montos anuales, hasta 4 millones de pesos, hasta 4 millones, todavía sigue siendo micro. Un rango si es pequeño, depende, pónganle ustedes micro, ¿no? Aquí, pónganle unos micro y pónganle 4 millones, ¿vale? Pequeña ya es de comercio, de 11 hasta 30 trabajadores, puede ser, es una pequeña empresa, y que gane en rango entre 4 millones y 100 millones anuales, entonces ya es una pequeña empresa, y así sucesivamente. Entonces pongan ustedes una pequeña empresa, y vienen los tope máximo combinado, número igual trabajador. El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula. Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir, ¿verdad?, que el registro federal de contribuyentes de la empresa es, invéntese aquí un número, ¿sabes? Este es el anexo 7 que tienen que llenar. Anexos.
Ven, estamos en el 6, ¿verdad? Es el anexo 7. En el caso de que el licitante determinado no subcontratar, deberá manifestarlo por escrito. Igual, es un escrito en caso de que manifestemos que no vamos a subcontratar. ¿Qué vamos a decir? Igual, protesto conformo que me bajo protesta de decir, ¿verdad? Que no subcontrataré. Y ya, y nos quitamos de todo esto, ¿verdad? Pero en este caso sí vamos a tener que meter pruebas de laboratorio. Va a ser muy difícil que podamos comprobar que nosotros tenemos nuestro propio laboratorio, ¿verdad? Aquí sí tenemos que meter por lo menos este. Entonces, invéntese todas estas cartas, ¿sale? ¿Dudas, jóvenes, sobre este? Creo que ninguna. ¿No? En el 6.1, nada más hacemos este y terminamos, ¿no? Con esto, para que tengan ustedes toda esa chamba, porque ya se les quitó. Y la siguiente clase empezamos a ver a partir de lo que es esta, la capacidad financiera. ¿Sale? ¿Les parece? Porque ya salgo de chamba también, ¿yo no? ¿O quieren más? No, ya está bien así. Así está bien, profe. No, sí, de Así acuerdo, está bien, ingeniero. profe. Vale, entonces nada más terminamos este. De los subcontratistas que participarán en la ejecución de los trabajos, los licitantes deberán cubrir e integrar en su proposición la información y documentación siguiente. La documentación con la que acredite el subcontratista la experiencia y capacidad técnica y económica será mediante currículo, vitae y estados financieros y declaración fiscal anual. Vean, aquí ya no solamente los estados financieros, nos piden la declaración fiscal anual. Son dos documentos diferentes. Uno son los estados financieros y otro es la declaración fiscal anual, correspondiente al último ejercicio debidamente firmado por el representante legal de este en cada una de sus fojas, así como carta de intención de fungir como contratista, anexando los trabajos que desarrollará, documento que deberá integrarse en el anexo A6, A6, digo 6A, ¿verdad? Este ya lo vimos, este documento 6A. En caso de que su contratista tenga carácter de MIPYMES, deberá presentar escrito, como el anexo 7, que ya lo vimos, se integra en la presente licitación en manifestación que tiene tal condición y en caso de resultar ganadora la propuesta, acreditar su carácter de MIPYMES mediante copia de documentos que determinen estratificación como micro, pequeña y mediana empresa. O bien, un escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con ese carácter y participará en la ejecución de los trabajos. Eso ya lo vimos, son los anexos 6A y el anexo 7 que ya vimos que tenemos que llenar. Y eso sí lo tenemos que llenar porque sí necesitamos las pruebas de laboratorio de concreto. Y esas no hay manera de que podamos nosotros decir que tenemos nuestra propia laboratorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este laboratorio debería estar certificado. Solamente los laboratorios establecidos están certificados. Nosotros pudiéramos tener en nuestra empresa un laboratorio, pero no está certificado. Entonces, por eso sí tenemos que meter por lo menos esta subcontratación. Entonces, hay que rellenar todas estas documentos, ¿sale? Entonces, como ven, jóvenes, se pone rudo esto, ¿verdad? Y es la técnica. Luego falta la económica. Pero créanme que la económica va a ser mucho más fácil que todo esto. No digo que no sea difícil, pero para nosotros como ingenieros nos va a ser más fácil la económica que llenar todos estos documentos. Claro que una vez que se empiecen a hacer concursos, estos documentos ya los vamos a tener. El laboratorio, ya vamos a tener nuestro laboratorio por ahí, que ya se la sabe, ya nada más cuando le decimos, oye, vamos a participar, mándame tu
Tu carta de compromiso ya nos la firma, ¿verdad? Pero ahorita que estamos empezando de cero, pues hay que rellenarlo de cero. ¿Dudas, jóvenes? No, profesor. ¿No? Entonces, ¿tienen chamba, jóvenes? Les sigo insistiendo, háganlo en la semana, tienen toda la semana para hacerlo. Si se siguen atrasando, se les van a acumular. Ya vieron que no es cosita fácil. Entonces, échenle muchas ganas y créanme que ya cuando terminemos ya prácticamente van a tener todo hecho y ya no les va a costar tanto trabajo armar su propuesta. ¿Vale? Entonces, terminamos aquí. Les voy a pasar lista rápida. Tienen suficiente chamba. Aguilar Tinoco, Presente, profe. Agustín Martínez, Presente, profe. Alvarado Jiménez, Álvarez Soto, Presente. Ángel Alvarado, Presente, profe. Profesor, Alexander Alvarado, aquí estoy. Alexander Alvarado, Ajá. listo. Aramburu Pulido, Presente, profe. ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Aramburu o Aramburu? Aramburu. Lleva Aramburu, acento en la segunda A. la segunda, perdón, ¿eh? No, no Gracias. pasa nada. Avilés Jiménez, Becerril Nieto, Presente, profe. Benítez Villegas, Presente, profe. Bermúdez Guerra, Presente. Cabrera Morales, Presente, profesor. Can- Candelaria Pérez, Presente, profesor. Castillo Pérez, Presente, profe. Díaz Hernández, Presente, profe. Díaz Orozco, Dolores Martínez, Presente. Flores Mora, Presente, profe. Galán Morales, Presente. Gallardo Adán, Presente, profe. González Daniel. Disculpe, profe. Sí, Yo no tengo equipo aún y quería preguntar si algún equipo pues le hace falta un integrante o si usted me puede añadir a algún equipo. pues mira, no, yo no te puedo añadir, pero ya te escucharon los demás compañeros, a ver si a alguno le falta uno. Ahí está. Y en dado caso que no le falte a ninguno, ¿me puedo unir a uno? Sí, claro. Ah, ok. Gracias. González Daniel, Presente. González Torres, Presente. Guadarrama Mondragón, Presente, profe. Jiménez Ordaz, Presente, profe. Lara Santos, Presente, profe. Lechuga Vázquez, Presente. León Castillo, Macín Rojas, Presente, profe. Manríquez Gómez, Presente, profe. Manuel Jalomo, Presente, profe. Mariano Cuevas, Presente, profe. Mateos Pérez, Presente. Méndez Villa, Presente. Mendoza Nateras, De Mendoza Nateras, profe, está intentando entrar, lo sacó su internet. ok, ya quedó. Gracias. Mesa Lara, Presente, profesor.
Mier Pérez, Presente, profe. Miranda Brera, Presente, profe. Montes Medina, Presente, profe. Mora Valentín, Presente, profe. Morales Romero, Presente, profesor. Navarro Campos, Presente, profesor. Ortiz Ortiz, Presente, profe. Pacheco Juárez, Presente, profesor. Patiño Rivera, Presente, profe. Ponce Ballesteros, Presente, profe. Ramírez Calderón, Presente, profe. Ramírez Ortega, Presente. Ramón Ramos, Presente, profesor. Rico Valladolid, Presente, profe. Rómulo Baltazar, Sánchez Álvarez, Presente, profesor. Sánchez Barrientos, Presente. Silva García, Presente, profesor Silva. Solache Martínez, Presente, profesor. Sosa Cortés, Presente. Soto Hernández, Presente, profesor. Trip Pineda, Presente, profesor. Valenzuela Benítez, Presente. Vallejo Galicia, Presente, profe. Eutimio Julio, Presente, ingeniero. Bautista Moyo, Presente, profesor. Tazo Ramírez. Presente. Listos, jóvenes, nos vemos la siguiente semana. Síganse cuidando, por favor. Gracias. Hasta luego, Profe, profe. hasta luego. Gracias. Nos Gracias. vemos.